Bueno, queridos patitos, vamos a tratar Regreso al Futuro, una película de 1985 que tiene una premisa bastante básica, y es que Bob Gale y el señor Robert Zemeckis se reunieron alguna vez con ocasión de vete a saber qué, pero llegaron a una cierta idea en la que se preguntaron uno al otro, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué posibilidades habría de que tú hubieras podido llegar a ser amigo de tu propio padre en caso de haber coincidido en la misma escuela? Lo cual da la idea de, evidentemente, tener que viajar atrás en el tiempo y tener una situación de padre e hijo, más o menos en la misma edad, pero con el decalaje de las diferentes décadas, referido a lo que vemos en la película de los años 80, referido a los años 50, en el extrañamiento que había de generaciones en Estados Unidos y que, evidentemente, son la del 55, la gran generación, aunque más bien la gran generación sería sus padres, los que habían transitado por la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y el personaje de George McFly sería ese hijo, a pesar de que no terminamos de creernos que sea un adolescente, pero ciertamente en principio lo es, ¿sí? Ahí estaría el tema del maquillaje, de que los que están sin maquillar son los del 55 y los que están maquillados son la versión adulta en 1985. Es por lo tanto una propuesta simple, como recordamos el conversatorio con Ricardo Ibars referido a Los Inmortales, Highlander, y evidentemente hace unos días tenemos un conversatorio con el señor Artemi Suárez Herrera con esta película como trasfondo, a pesar de que no tratamos demasiado el contexto de la película en sí, y por tanto tratamos de otros elementos que tienen que ver con la película, pero que vamos aquí en este encuentro a tratar de hablar de lo que va sucediendo a lo largo de la película, como hemos hecho con otras en este canal. Por tanto, es una película que tiene de importancia Alan Silvestri, 1986, luego tendrá Delta Force en el ámbito de reconocimiento de las tonadillas, y la música es muy importante, y también el sonido, los efectos de sonidos importantes en esta película. El rodaje fue fundamentalmente nocturno, y esto es interesante, sobre todo influido por lo que ocurre con Eric Stoltz y Michael J. Fox. Y luego tenemos el asunto de la nevera, que iba a ser el vehículo de viaje en el tiempo, en que tiene su interés por la ligación que luego tiene con Indiana Jones 4, la Cámara de Cristal. Va a ser solamente una película, como recordemos está estrenada un día como hoy, 3 de julio del año 1985, y prácticamente 10 años antes, porque fue el 4 de julio de 1975, se estrenó Tiburón, que en principio también iba a ser solamente una película, fue un blockbuster del verano, el primer blockbuster del verano, aquella película de Steven Spielberg, que es el productor, el que presenta esta película Regreso al Futuro. Y por lo tanto, esa idea se repite en ciertas situaciones. Pero como aquel, intentaron y lograron al final hacer una segunda parte. En aquel caso, hicieron una segunda parte, luego una tercera y una cuarta con Michael Caine, que es lo único salvable de aquel bodrio. Y dicen que actuó en Tiburón 4 para hacerse una casa. Pues bien hecho, Michael. Bueno, pues en este caso nos encontramos con que al final hicieron una segunda parte y una tercera, rodadas a la vez y estrenadas en diciembre del 89, verano del 90. Incluso con un tráiler dentro de la segunda parte, al final, con aquella idea del viaje al oeste a 1885. Al final de la película pone ¿continuará? No, pero sí, los fans hicieron presión y acabaron logrando su efecto. Y nunca ha habido Regreso al Futuro 4 y jamás, jamás lo habrá. Robert Zemeckis es el director, ha tenido otras películas, alguna que otra ligada a Tom Hanks, no hace falta decir más. Y evidentemente está el asunto de Eric Stoltz. Eric Stoltz nos encontramos que en Flash, la película de el señor Andy Muschietti, nos encontramos muy súper mencionado el señor Eric Stoltz y apareciendo como el personaje que hizo Regreso al Futuro,
está sobresaturado, una película que está por lo demás bastante vacía y que tuvo bastantes reescrituras hasta que se pueden ver 3 ediciones. Cuando uno rasca un poquito la película Flash, pues puede ver 3 versiones de Flash, lo cual no era buscado, porque en teoría iba de viajes en multiversos, y en un multiverso, casualmente, pues es cuando Eric Stoltz protagonizó Regreso al Futuro. Y no Michael J. Fox, que estaba ligado a una serie, como recordamos, de conversatorio de el señor Pierce Brosnan, referido a Remington Steel, y antes Roger Moore, ligado a El Santo, para recibir el papel de James Bond 007. Y estas cosas a veces pasan, de estar ligado a un contrato para hacer un producto u otro, y esto estaba con Michael J. Fox, con aquella serie, y en parte hubo esa virtud de que Eric Stoltz no funcionaba, no se le veía bien, no tenía esa fuerza de arrastre en lo que era la película, a pesar de que prácticamente la habría grabado toda, y que se exigió el hecho de que el plan original de que estuviera Michael J. Fox pues fuera el implementado. Y con los resultados que hay, pero evidentemente tenían que rodar en buena medida de noche por los temas de la conciliación laboral con el otro producto. Luego tenemos a Leah Thompson, que es Lorraine, que es la mujer de George McFly. Y Crispin Glover. Crispin Glover, que fue polémico porque metió al estudio, después de haber participado y tener éxito en esta película, le metió a juicio, duró bastante, al final se resolvió satisfactoriamente. Pero Crispin Glover, digamos que todo el mundo hace como que... Pero Crispin Glover no es el que participa en la segunda y la tercera parte. Eso es parte del asunto del intríngulis, del fondo, respecto de la problemática. Luego, Crispin Glover participará en Hot Tub Time Machine, Jacuzzi al pasado, aquella película de 2010, que está comentada en el canal, y que, evidentemente, es como una especie de reclamo en donde hay varios guiños, como comentamos en ese momento, en el vídeo de la película, hay varios guiños a Regreso al Futuro, y trata de coger esa estela. Y ahí está, precisamente, Crispin Glover haciendo un papel secundario, haciendo un poco de... bueno, reenganche con la siguiente generación. Bob Gale, el guionista, presentó la propuesta. Muchas productoras, consiguiendo el rechazo completo de muchas de ellas. Bueno, digamos de todas. Hasta que en 1984 parece que tuvo un éxito el señor Robert Zemeckis en una película. Y ahí hubo la posibilidad que con Universal Pictures, que es lo primero que vemos cuando entramos en la película, acaba haciendo la propuesta y acaban teniendo esa idea. El tema de la nevera es porque, en principio, pensaban que los niños podían tener una cierta dificultad y no querían correr el riesgo de salirse del mercado por problemas ligados a que hubieran tenido accidentes o incluso fallecimientos de niños que se hubieran metido en neveras activas, y que esto hubiera significado que se hubieran congelado o refrigerado hasta perderse el sentido o la propia vida. Y pensaron, bueno, pues como está de capa caída, pues esto que han hecho los DeLorean, el DeLorean, pues bueno, tenía dificultades, como comentó Artemi, de construcción, y tuvo un relanzamiento a través de la película, porque tenía una línea que en los años 80 se consideraba futurista, con esas puertas que se levantaban hacia arriba, por lo tanto daba un cierto aire del mañana que en los años 80 parece que estaban con este gris industrial, perla, bueno, no sé cómo decirlo, eléctrico, ¿no? Este gris eléctrico, incluso las vestimentas, parecía que llevar una vestimenta o un coche este gris de este tipo era algo que denotaba futuro, ¿no? Algo que también venía de los años 50, 60, y que parece que es algo que siempre ha denotado futuro, aunque en algunos casos podemos encontrarlo como si fuera pasado. Evidentemente al inicio nos encontramos con algún tipo de spoiler, tanto en cuanto nos vemos esos relojes que van yendo y viniendo. Nos encontramos con un gato que... el gato parece que estaba de moda, el gato reloj, porque nos encontramos también en la película de Cariño encogido a los niños, con el señor...
Rey Moranis, que la vimos en el colegio en su momento, una de estas películas que de los años 80, familiar, y que también se la ponían en los colegios. Y ahí estaba, y resulta que, lo recuerdo en aquel caso de Cariño encogido a los niños, porque al final acaba el reloj destruido, el reloj del gato en el suelo, y da una cierta sensación, bueno, especial, para que entrar en detalles. Y nos encontramos también con un reloj Buster Keaton, colgado de la brocha, colgado de lo que es las manecillas del reloj, que está avizorando lo que le pasará a Doc M. Brown al final de la película, colgado del reloj de la torre. Lo cual ciertamente es interesante porque es avanzar algo que ya te están diciendo lo que va a pasar la propia película. Y hay un titular de prensa que habla de que la mansión Brown fue quemada. Es algo interesante. Es interesante porque estamos hablando que en 1985, en ese 1985, la mansión Brown en algún momento fue quemada por alguna razón. Y estamos hablando que está en un garaje, una especie de garaje en las cercanías o sobre las ruinas del entorno de 1640 de Riverside Avenue. Y al lado tenemos un lugar que es real. Lo podéis buscar en Google Maps, lo podéis acabar encontrando, como es ese Burger King en el que pasa, después de salir Marty McFly, Michael J. Fox, después de salir para ir en dirección hacia el colegio. Ese es real y lo podéis encontrar. El centro del pueblo y otros escenarios son construidos para la película. Tenemos, por tanto, hay un esquema en donde hay un anuncio de algo que veremos también, el Toyota de 1985, el 4x4. El robo de una caja nuclear, en fondo, que vemos en unas noticias de, bueno, que supuestamente unos terroristas libios han reclamado, pero que desde el centro dicen que, bueno, es un error administrativo, que había unas cajas, pero en realidad no estaban, porque era un transpapeleo contable y por lo tanto ahí no hay problema. Por lo tanto, ahí encontramos la presentación, aunque no esté físicamente, Doc M. Brown, nos lo presentan como un científico, un inventor, hasta el asunto de la comida del perro, de Einstein, que el brazo robótico que va moviendo, ahí la lata, la abre, pero no está. Con lo cual es también un poquito despistadito, cosa que también nos servirá para también luego las siguientes películas. Doc tiene la llave debajo del felpudo, lo cual en parte es una profesión de fe de ciertos estadounidenses, referido a guardarlo o en un tiesto, o debajo del tiesto, o debajo del felpudo. Cosa que, bueno, en principio pareciera un poco seguro. Y luego dirán que los canadienses son los que dejan las puertas abiertas. Bueno, pues estas convenciones que hay en algunas películas resultan del todo desasosegantes. Y por supuesto, el tema de Einstein, que está con Doc M. Brown en una semana. Porque luego nos encontraremos en 1975 en también una semana. Una semana que ha estado haciendo experimentos, dando los últimos retoques a algo que en realidad luego sabremos que ha estado trabajando durante 30 años. Y cuando el monopatín descansa por el suelo después de que ha entrado Marty en esa casa garaje que ciertamente recuerda que los inventos más importantes de Estados Unidos han nacido en garajes, ya sea Apple con Steve Wozniak, Steve Jobs, el asunto de Microsoft con el señor Gates y otros muchos, dando la idea de que en un garaje, en una casa particular, en el privado, en el modelo privado sin apoyo del modelo público, hay la posibilidad de avanzar también en ciencia y también en conocimiento. Pues se desliza el monopatín y choca con una caja que está debajo de la cama. Debajo de la cama pueden haber monstruos, como es el tema del plutonio. ¿Qué hay más monstruoso que la energía nuclear en el siglo XX? Bueno, pues ahí tenemos el hecho de que justo debajo de la cama es donde está el plutonio, donde nacen los monstruos. Y ahí está, Plutonium Handled with Care. Manejar con cuidado, que será importante para luego después. Y el tema de la música a tope, cuando Marty
pone todos los asuntos del amplificador a tope y luego le dirá, oye, Marty, ojo, cuidado con el tema de la música porque puede haber una sobrecarga en el amplificador. Y bueno, pues ya ha montado el pifostio, con lo cual se lo dice tarde, cuando le pega la llamada de Doc, que le dice este asunto de que, ojo, hay que estar a la 1:15 en la madrugada en Twin Pines, en el centro comercial Twin Pines, que tiene... Me recuerda, curiosamente, a un centro comercial. En este momento me recuerda al Carrefour de la Lisal, aunque probablemente en mi juventud me tendría que recordar al Eroski de Leyoa. Pero bueno, ciertamente creo que tiene mayor proximidad y salida con el Carrefour de la Lisal que está en Santander. Pero bueno, las cosas que cada cual lo ajuste a su entorno más cercano. Es un experimento que ha estado trabajando durante toda la semana y va a culminar esa misma noche en el centro comercial, en el parking, porque está vacío la noche y todo esto. La pregunta que uno se puede hacer en ese momento, ¿cómo se hicieron amigos Doc y Marty? Es una pregunta que en la película no se responde, pero en Productos ad hoc seguro que tiene una respuesta. Y ahí está el asunto de que culmina en ese momento a las 8. Suenan los relojes a las 8 y todos a la vez, al unísono, y le dice que es un experimento. Un experimento en el que han clavado un retraso de 25 minutos en todos y cada uno de los relojes. Y Marty le dice la frase, ¡maldita sea! ¡Llego tarde al colegio! Y ahí suena, empieza Power of Love, el poder del amor. Y nos encontramos en el inicio formal de la película, que es una esquemática muy parecida, por ejemplo, a James Bond, una aventura inicial que lleva en parte los títulos de crédito y nos encontramos luego la aventura real. Y aquí nos encontramos con un prólogo, un entremés. Nos encontramos el punto de quiebre, como es la entrada de Power of Love, el traveling para enseñarnos el lugar donde va a transitar la historia, tanto en 1985 como en 1955, y ahí entroncamos con la escuelita. En el traveling enseñando Hill Valley, el Hill Valley de 1985, con los diferentes lugares, porque es interesante porque con cada revisionado, todos estos detalles que fueron muy bien hechos a la hora de los comercios, qué era lo que estaba en boga en 1985 respecto del tema económico, el tema empresarial, y luego lo que estaba en boga en 1955. Son detalles que se van resolviendo a la hora del conocimiento de la gente en un segundo, tercero, cuarto o quinto visionado. Y por tanto, ahí está, por ejemplo, el tema de Steven Spielberg cuando se engancha al 4x4, bueno, el pequeñito 4x4, ¿dónde está? Mirando hacia atrás, mirándole a Marty, el señor Steven Spielberg haciendo un pequeño cameo en esta película. Vemos pasar el coche de Goldie Wilson con una idea de la política bastante curiosa y que, bueno, pues entronca también con otros productos audiovisuales de tema político de los años 80 y 90, referido a las postrimerías de lo que ha sido el tema de elijan un presidente. Y en 1969 y 73 se llama el señor Richard Milhous Nixon y el asunto del Watergate y el impacto duradero que tuvo a través, por ejemplo, del señor James L. Carter y luego la elección de Ronald Reagan en los años 80 con el vaciamiento del tema social, pero con el orgullo de reparar, por ejemplo, la derrota en Vietnam. Y que se verifica también en el cine, porque era actor el señor Ronald Reagan, como nos lo remachan en esta película. Y aparece, después del coche de Goldie Wilson, aparece Jennifer en el ámbito de la escuela. Pero después aparece Strickland, que es un personaje odioso, calvo, y que es el que hace la pillada en el pasillo. Y le dice, eres un vago, me recuerdas a tu padre también era un vago. Y por tanto parece que hay un cierto amor. Aunque se piense que es individualizado, también parece como que es entre espacios, porque los McFly son irlandeses y Strickland no. Ningún McFly fue nada en la historia de Hill Valley, les peta. Y dice, sí, pero la historia está a punto de cambiar. ¿Cierto? La historia cambiará a lo largo de la película. Hay una idea de conjunto para tocar una fiesta.
Y, ojo, cuidado, ¿quién le rechaza? El que hace la música, las canciones de Power of Love o de Back in Time. El grupo es el jurado vestido de manera seria, ¿no? Como solían tocar y solía ser típico en su vestimenta en la época. Con lo cual es el choque cuando coge el megáfono y le dice: sois demasiado ruidosos, demasiado ruidosos. ¿No? Cuando seguramente era una crítica que les hacían a ellos, ¿no?, respecto de lo que hacían en la música. Con lo cual es un poco sarcasmo irónico. Y después saltamos al tema del panfleto del reloj de la torre, que tiene la idea de que, bueno, un rayo en 1975 cayó en el reloj de la torre. Curiosamente, si no nevero ben trovato, pues para que encaje con ese 5 de noviembre y el fin de semana posterior de noviembre del 55. Y que tenemos ahí el asunto de que hay un grupo de gente, como siempre hay, como recordaríamos con la vida de Brian, cuando Jesús le hace a uno ex leproso. Y Brian dice aquello de: hay algunos que nunca están contentos. Y le dice el ex leproso: eso es lo que dijo Jesús. Ciertamente es algo que recuerda a eso, porque el alcalde Goldie Wilson quiere recuperar el reloj de la torre para que vuelva a funcionar, pero debido a que han pasado 30 años, parece que eso ya es antigüedad. Como le pasó a la Revolución Francesa, cuando desde los conservadores de finales del siglo XIX trataron de establecer la idea de que había que consensuar el futuro de Francia con las generaciones pasadas. Y hubo uno que se levantó y dijo: bueno, pues hace ya 100 años que pasó la Revolución Francesa, con lo cual eso ya también son pasado. Las cosas curiosas de tener una boquita y largarlo lo más grande y que luego haya gente que te responda, porque hay gente que prefiere que estén callados para hacer monólogos. Y por tanto ahí está el asunto de que el panfletillo repartido necesita una garantía para la supervivencia, porque será interesante para Marty McFly con la propuesta de resolución, porque la película es bastante sencilla, no lo he dicho al principio. Hay un viaje en el tiempo, porque hay un invento de viaje en el tiempo. Se llega al pasado y allí se necesitan dos cosas. Una, resolver el problema de que se ha cambiado el pasado y que era un momento muy importante en el asunto del conocimiento de dos personas para tener engendramiento y por lo tanto Marty podía nacer o no. Y luego el asunto de volver al momento lineal inicial, que es volver a 1985 para que las cosas vuelvan a estar en su punto, sobre todo con el tema de Jennifer, y es algo que está en esta escena y que tiene que ver con cosas que tendrán asiento para las dos siguientes películas, como por ejemplo el tema de aguantar o no el fracaso, la gestión de la frustración con respecto de enviar o no la maqueta a las productoras, a las gestoras de ámbito musical, para ver si funcionaría o no, aunque ya le han dicho que no para el tema del festival, del tema de la música en el ámbito de la escuela. Y ahí había una propuesta. Había una propuesta para 1955 que no fuera el tema del reloj de la torre caer y canalizarlo directamente al condensador de flujo, sino era una prueba nuclear. En 1955, en Nevada, no tan lejos, había una zona de, Groom Lake, más bien cerca de Nevada, de Las Vegas, se vieron fogonazos nucleares, hongos nucleares desde la ciudad de Las Vegas. Y en parte tiene que ver luego con la teoría de la conspiración del tema del alunizaje del Apolo, porque, sirve para un roto y un descosido, y en general se decía que en Las Vegas estaban los mejores buffets del mundo, y el tema de los espectáculos para asueto de los pseudoastronautas. Dos de los tres argumentos que dio el primer tipo que hizo el tema del alunizaje. Pero bueno, eso es otra historia y no estamos con eso. En principio, el DeLorean iba a haber ido a una prueba nuclear, haber absorbido el tema de la radiación y de la situación del 1,21 gigavatios y haber cogido pista con eso en esos 87 millas por hora. 140 kilómetros por hora y haber vuelto a 1985, pero se entendió que era problemático y se cogió la vía del reloj, pero evidentemente necesitaba
arraigo para que ese papel fuera importante y lo quisiera conservar el señor Marty McFly y no fuera simplemente, bueno, lo conserva porque patata. No, aparece el 4x4, el tema del Toyota, el tema del sueño, porque Jennifer, queremos pasar el fin de en el lago, pero te imaginas unos sacos de dormir en la parte de atrás, arriba, viendo las estrellas juntitos. Es decir, sueño americano operativizado en cosas concretas. Eso sí, ya a partir de ahí, pues comenta el asunto del extrañamiento generacional, como es el asunto de mi mami cree que yo voy a estar con los muchachos. Es decir, las mentiras que se comentan entre padres e hijos, cosa que los padres luego veremos que han hecho ellos, sobre todo la madre, y que dice, ella nunca haría estas cosas, parece que estudiaba para monja, lo cual ciertamente es una mentira generacional para tratar de evitar que los jóvenes cometan los, entre comillas, errores de sus mayores. Aparece Papi, el papi de Jennifer, le apunta el número, la parte de atrás, con un mensajito personalizado, y ahí está el tema del panfleto guardado por interés personal, pero que luego transmutará en un interés genuino global para la historia. Y es que vamos ahí a Lion Estates, el hogar de los McFly, y ahí vemos el coche remolcado con un carro destrozado. Vemos a papá pusilánime, a George McFly, con Biff, con una relación tóxica de preceptor protegido, pero con el auténtico poder está en el ámbito del protegido. George McFly es el que en realidad tiene el conocimiento y el poder, pero es Biff el que se abusa, se aprovecha de esa situación. El tema del seguro, bueno, pero seguro, mi seguro, pero sí es tu coche. Bueno, pero lo iba conduciendo Biff, pero bueno, ahí está parte del intríngulis de esa relación tóxica. El tema de los informes para el trabajo, que le pide que los pase a limpio con su lectura. Le dice luego el chiste de que en fin de semana, unas veces dice el sábado, otras veces dice el domingo. No madruga, no se levanta pronto. Y el triángulo que vemos entre Lorraine, George y Biff, referido a decirle a Marty, saluda a tu madre de mi parte. Ahí ya vemos, con ese juego de miradas, ese tema don't tell, show, ¿no? Muéstralo. Ya se ve que había algo Biff, Lorraine y el tema de George. Papi confiesa, no se me dan bien los enfrentamientos, lo cual luego será algo importante para el tema del cambio de época. Aparece la hermana, el hermano y el tema del tío en la cárcel, el tío Joey, que le han dado la libertad. No, se la han denegado, completamente denegada. Y ahí tenemos una bandeja con un pastel que se lo tendrán que comer entre los tres hijos, papá y mamá. El tema del sermón, de cómo es esto de las chicas yendo detrás de los chicos, de que es una cuestión generacional, de que en mis tiempos pasaba otra cosa. Y luego la conexión con el estilo del Club de los Poetas Muertos, porque evidentemente también en el Club de los Poetas Muertos, como comenté en el conversatorio, había también una relación entre 1989 con 1959, la relación entre la generación de los 80 con la de los años 50, y tenemos un vídeo específico sobre precisamente el Club de los Poetas Muertos, sobre cómo enfocan ese diálogo intergeneracional en esa película de Peter Weir, con música del señor Maurice Jarre. Evidentemente está el mito del conocimiento, como se conocimiento de los papis, el tema del abuelo que atropelló con el coche. Otra cosa es, ¿qué hacías, George? ¿Qué hacías, George, en mitad de la calle? Y luego sabremos qué era lo que hacía. El tema del apenamiento, el tema del baile, del encantamiento bajo el mar y el primer beso, fundamental cuando supo que iba a pasar toda su vida con ese muchacho. Que en ese momento tenemos el choque de un muchacho que se está descojonando de ese producto audiovisual para que pensemos, pensé que iba a vivir toda la vida con este hombre y justamente le vemos en un momento un poquito especial para que digamos, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ibas a estar con este hombre toda tu vida? Y ahí pasamos a una hora nocturna, las 12:28. El tema de los 28 es algo que
parece que es recurrente, por alguna razón, porque luego encontraremos el asunto de las 10:28, pero de la mañana, hablando de un presunto sueño, que, como si fuera esto Los Serrano, nos encontraríamos con la posibilidad de que todo hubiera sido un sueño de Marty, pero nos lo quieren explicitar al final de la película, de que de sueño nada, que esto ha sido bien real. Pero sí, en las 12:28, porque recordemos habían quedado a la 1:15 en Twin Pines, Doctor Emmett Brown llama y dice, pásate por casa y coge la cámara de vídeo, que se me ha olvidado. Y vemos esa camioneta larga con el coche. Todavía no hemos visto el coche, lo vemos luego cuando sale. Estilo el camión del coche fantástico, aunque el coche fantástico es un camión bastante más grande, y con aquella situación, bueno, pues ciertamente distinto. Pero sale como el DeLorean in time, el out of time, y sale y vemos luego el tema del condensador de flujo. Tenemos a la presentación ahí de Christopher Lloyd, el personaje de Dr. M. Brown, con el tema del envejecimiento-rejuvenecimiento, porque está envejecido para la situación que luego veremos en el Dr. M. Brown de 1975. Y dice que es el 25 de octubre de 1985, aunque técnicamente ya ha pasado y sería el 26. Y en la prueba del minuto, ya para practicar la tabla de pruebas para el viaje al futuro. Viaja un minuto. Einstein, el coche con el perro, recuerda a la perra laica saliendo al espacio exterior a través de la Unión Soviética. El coche sin conductor, algo que lo vamos a tener a través de Tesla y de Elon Musk, y que, ojo, cuidado, también recuerda a cierta teoría de la conspiración que hubo en tema 11 de septiembre, referido a lo que era la Raytheon y la unidad de desarrollo de productos especiales, que en principio habían desarrollado un avión que podía funcionar sin conductor, pero que en ese momento, en 2001, pues parecía en ciencia ficción. Pues estas cosas se van desarrollando y en principio podríamos llamar que es tecnología drónica. Pero bueno, esto es algo curioso porque, bueno, pues ahí está, para que quiera verlo. Y se habla de 140 kilómetros por hora, que es equivalente a 87 millas por hora. Dice, pero no te alejes, ¿dónde vas? Bueno, lo dice con la mirada. Porque Marty se aleja un poquito, un par de veces, porque tiene miedo, porque el coche va a embestirles, pero no piensa en espacio y tiempo, que es lo que Doc durante esa semana ya finalmente ha sabido que hay que pensar. Y ciertamente ahí está el asunto de que le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice, no dónde está, no, sino cuándo demonios está. Y hay un elemento que luego cuando vuelve, al pasado el minuto, hay una costra de congelamiento. Y dicen, quema, sí, quema de hielo. Y es algo que es una convención que evidentemente trata de establecer la ligazón con el tema científico, pero luego este tema se deja de medio porque se da por supuesto y se va más rápido a la hora de la transición, de las transiciones en la película, en esta y en las siguientes, a la hora de los viajes en el tiempo, que es algo que también tiene que ver con lo que vemos en el viaje respecto del anillo, del Stargate, en la película con ese nombre, 1994. En el viaje de la película vemos como hay cierto frío después de salir al otro lado, cierta limitación de movimientos, cosa que ya luego la serie, en SG-1, se lo fuman y bueno, pues ya los viajes son bastante más rapiditos. Y algo pasa también con el tema del DeLorean y el viaje en el tiempo. El tema de a dónde ir o a la declaración de independencia, que ahí sería también problemático el asunto. Resulta curioso porque elige dos fechas que podrían ser problemáticas porque pone el 4 de julio de 1776, pero en realidad la declaración de independencia es del 2. A pesar de que hemos socializado la idea de que es el 4. Y el tema del nacimiento de Jesús, que pone explícitamente el día 25 de diciembre del año 0. Un año que nunca existió. Pero bueno, ciertamente también estaríamos con el asunto de el nacimiento en realidad pudo ser, paradójicamente, en el 4 antes de Cristo. Qué cosas pasan, ¿verdad? Con la cronología.
Y luego encuentra el 5 de noviembre de 1955 el tema del Día del Váter, en que inventó el viaje en el tiempo. El tema de la revelación, cuando estaba clavando un reloj, cayó y ahí tuvo la visión del condensador de flujo. Y hace la rememoria en ese momento y dice, 30 años y casi dilapidada toda la fortuna familiar para lograr llegar a este punto. Las cosas han cambiado mucho. Aquí estaba el señor Peabody, obsesionado con plantar pinos. Y le pregunta, ¿pero esto cómo funciona? ¿Gasolina normal? No. Va con plutonio. Va con algo de más reprise. Pero no, el coche es eléctrico. Ojo, cuidado con los coches eléctricos, que en aquel momento, bueno, habían tenido un inicio a comienzos del siglo XX. Y había unidades que no se vendieron demasiado, o por lo menos se pensó luego que el tema del carburante, el tema de la gasolina, tenía mayor reprise a la hora de la venta de coches a comienzos del siglo XX. Pero luego, ahora parece que los coches eléctricos parece que tienen otra vez cierta capacidad de competir. Con lo cual ahí está el asunto bien tirado con qué tiene más reprise y qué no tiene más reprise. Pero ciertamente el coche es eléctrico, pero necesita también un chute de 1,2 gigavatios para la conexión nuclear y del viaje en el tiempo. Evidentemente dice que está mangado, que a algunos libios le ha dado unas bombas del millón, que en realidad no matan a nadie, por el tema del plutonio, que se han encargado los libios de agenciárselo. Y por supuesto le pide el tema de las cintas como documentación y el tema de que es alérgico a fibras sintéticas, que no sabe cómo será el futuro, porque había en el futuro la idea de el tema sintético y todo esto, y se mete la maleta en el coche. Pero ahí va el tema del viaje al futuro de Doc, que quiere hacer 25 años hacia el futuro, es decir, a 2010. Recordemos, Hot Time Tough Machine es de 2010. El tema del progreso de la humanidad, ver los resultados deportivos también está en esta película como referencia de quién gana las series mundiales. Y por tanto, no es tan raro cuando vemos lo que pasa en las siguientes películas. El tema de búscame cuando llegues, lo haré. Y el tema de la disolución, porque dice, ahí va, los donuts, voy para un viaje, pero luego querré volver, o querré hacer otras cosas, con lo cual necesito el resto del plutonio. Y ahí es cuando el señor guionista mete a los libios, llegan por ahí, y dice, oh Dios mío, me han encontrado, no sé cómo me han encontrado, pero me han encontrado. Y ahí tenemos la muerte de Doc, la partida de Marty, escapando, pero escapando de dos cosas. Uno escapando de los libios y luego escapando a 1955 con el coche en el tiempo. Y recordemos, ya han pasado 30 minutos de las 2 horas que dura la película. Con lo cual, un cuarto de película inicial transcurre en 1985. A pesar de que cuando uno mira Regreso al Futuro con ojos retrospectivos, pues parece como que el grueso de la película es 1955. Y sí, pero no. Y el escape y la necesidad luego de volver, porque ha hecho el traspaso referido a que ha activado el circuito, ha ido a más de 87 millas por hora y por lo tanto ha hecho el viaje que antes hemos visto con Einstein, el viaje del minuto, pero ahora es hasta 1955. En la granja Peabody nos encontramos con el tema del niño, con el cómic, años 50, ciencia ficción, que será referenciado también luego con George McFly. Está leyendo un cómic de la época y nos encontramos en la zona rural. Evidentemente, Marty, como antes estaba Doc, con un amarillo, pero Marty tiene un amarillo y Doc lo tenía blanco. El tema del traje y el tema de decir, oh, sucio mutante, voy a darte matarile. Y ahí está el tema de la casa, el anexo, que es un granero. El tema de estrellar el coche en el granero, quedar prácticamente como está en el ámbito de la portada de la comiquita de ciencia ficción. Por tanto, el hijo dice, esto ya lo sé, esto es gente que ha venido del espacio. Que era algo que en ese momento estaba bastante en boga. Y por tanto está la persecución del tema de pedir perdón por el tema del granero, luego salir con el propio coche y abandonar en dirección a la carretera.
y destruyendo, por supuesto, el tema del pino, que muestra el asunto de la terquedad del señor Peabody, porque podía haberlo repuesto, pero dice, no, no, y un carajo, se queda como está. Y ahí pasa de Twin Pine a Lonely Pine, el pino solitario, como la estrella solitaria que es Texas. Y será una referencia luego a lo que veremos de llevarlo al viejo este. ¿Lo tomarán por aquí? Bueno, pues por lo menos ahí queda la semilla de la duda sembrada, porque Lonely Star es el estado de Texas. Y todo el mundo piensa en Texas, medio oeste, tema del siglo XIX, cuando se logra la independencia de Texas y todo aquello. Se da cuenta a través de la construcción de su casa de Lion Estates, que en ese momento en el que se encuentra en Marty McFly, están parcelando. Solamente vemos los dos trozos de piedra iniciales de la entrada y un cartel donde habla del futuro del mañana, de todo este elemento. Y pasa los padres de Superman. Pasan los Kent. Jonathan y Manta Kent. Resulta interesante porque tienen ese kutsu, ese aire de mujer y hombre de medio oeste, Missouri, Kansas, de los años 50, los prototipos. Y dice, no, no pares, Wilbur, sigue, sigue, porque es un tipo bastante raro, tan raro como Superman. Y ahí estaría parte del gusto de la película, en donde, sin decirlo, pues te meten referencias que puedes tomarlas o no a elementos de los años 50 a través de una película de Richard Donner de 1978, que también en ese año 1985, como comentamos en el conversatorio, había 4 películas y una de ellas Los Goonies de Richard Donner, que tenemos conversatorio con el señor Vicente Real, precisamente de esta gloriosa película de los años 80. El paso del tiempo, a través del cartel, de lo que hemos visto que era Lion Estates, de la casa de los McFly y de toda la urbanización, referido a lo que en origen habían prometido que iba a ser esas casas, y el paso del tiempo, la retroproyección respecto de las promesas y el uso posterior de los inmuebles. Y no arranca el coche, no arranca y lo tiene que poner detrás del cartel y va a esos 2 millas, porque hay 2 millas hacia el centro de Hill Valley. Está un poquito en el extrarradio esta Lion Estates, que es el elemento de cuando mamá y papá se conocieron y luego se casaron y evidentemente no tenían dinero para poder vivir en el centro y vivían un poquito en esta radio a 2 millas, que no es exactamente 2 kilómetros, sino un poquito más. Recordemos que bueno, la conversión de 87 millas en 140 kilómetros por hora. El tema del sistema imperial, referido al tema del sistema métrico decimal, que Miguel Ancho Bastos dice que fue una forma de jodernos, y digamos que tenemos un vídeo específico de este asunto que fue relacionado con la Revolución Francesa y con posteriormente Napoleón Bonaparte. En el centro, cuando nos encontramos ya en Hill Valley de 1935, empieza a sonar Mr. Sandman, Bring Me a Dream, una canción de los años 50. Vemos los cañones y los caídos, fundamentalmente de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también vemos un apunte para los caídos en Corea. Por lo cual ahí está un elemento que luego veremos que ausencia su presencia en los años 80. Parece como que el patriotismo ha dejado paso, sobre todo con lo que comentamos antes referido a el tema Watergate, el tema Vietnam, y el extrañamiento de películas como El Regreso de John Boyd, el asunto del cazador con la película de Michael Cimino y Apocalipsis Now, las probablemente 3 películas que mejor explican ese extrañamiento respecto de la vuelta de los soldados en el ámbito de Estados Unidos en su aventura terminada en el 73-75 y que fulmina todo el pasado patriótico de toda esa gente que se sacrificó por el país, de esos soldados del pueblo, que en el caso de, por ejemplo, Portugal y de Francia, sigue habiendo esas estelas pueblo a pueblo a día de hoy. En San Etienne de Valgorri pudimos verla hace no mucho, hace como 3 años, y sigue estando ahí, de los caídos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.
Y por tanto resulta interesante como el elemento cultural detrás de la propia película, que tiene mucho, tiene bastante. 1955 sería otra ciudad. El tema del extrañamiento temporal, que hace que una persona o una ciudad con esos 30 años de decalaje parezca ser otra ciudad completamente distinta, como si hubiera ido a otro continente o a otro planeta. Con lo cual, ahí está parte del espejo de ir a otro espacio, que es como ir a otro planeta, con el tema de la ciencia ficción, que es efectivamente venir de otro planeta, venir de 1985 o venir de Venus o de Titán. El tema de la Texaco, con los diferentes trabajadores que están ahí, a diferencia de lo que sucedía en 1985, el cambio de la tecnología, la integración, el tema de toda esa gente que estaba haciendo un trabajo que luego será mecanizado y por tanto ya no necesitarán tantos empleados, el tema de los discos y el tema del alcalde Red Thomas, que se le pone más o menos la misma esquemática, haciendo insinuar el hecho de que, bueno, es política y los políticos siempre son iguales. Llaman para cosas que no cumplirán. Es ese descreimiento de los años 70 y 80 referido a las crisis políticas que hemos referido antes. El Lucafé, y ahí está trabajando, Goldie Wilson, el que luego será el alcalde en los años 80. Y ese chiste de, porque voy a limpiar la ciudad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ah, sí, vas a limpiar todo eso. Vale, aquí tienes la escoba, empieza a limpiar el suelo. Y está la otra, la que vende, la que está en el mostrador, vendiendo productos, pues haciendo un poco de risa y gracia. Está el asunto de la parte del fondo a la derecha, donde está el teléfono, donde arranca una página, que esto resulta curioso, porque también pasa en 1984, el año anterior, con Sarah Connor, cuando va a buscar a esta mujer. También arranca en una página para, bueno, en aquel caso es Kyle Reese, evidentemente el caso del T-1000 está en otro nivel, pero ciertamente es una convención que parece que los libros de páginas blancas parece que se pueden romper, rasgar y luego, ¿qué hacen? ¿Comprar otro? ¿Les suministran? Claro, porque tienen que esperar al año siguiente para el recambio. Pero bueno, sabe que está Doc M. Brown, está en el 1640 de Riverside Street, ahí vive, y le pide una Fanta. Recordemos, Fanta fue un boxeador que había ganado el título mundial en 1975 por la Alemania nazi. Tenía la concesionaria del tema de Coca-Cola, pero el jarabe, sobre todo a partir de 1941, deja de fluir y con el poco jarabe que tenía almacenado y con unas frutas exóticas se inventa el Fantastique, que luego cuando vuelvan los estadounidenses a partir de 1945 con la ocupación, pues todas estas cosas ligadas a la antigua fábrica de Coca-Cola se lo toman como productos de la compañía y Fanta se incorpora a todo este espacio, pero en 1955 es dudoso que este producto hubiera aprendido en los Estados Unidos de América o que fuera conocido. Luego una Pepsi sin, pero sin pagar. No. Y, bueno, cualquier cosa que tenga escasez de azúcar. Luego el tema de Reagan como el actor, que no se ve en este caso, pero también en otro momento, en la segunda película, se ve específicamente de Ronald Reagan, con una película que está ahí, y luego la avenida Kennedy. Reagan-Kennedy, dos presidentes, en que Reagan ya había sido en este año 55, ya había aprendido a ser actor y había aprendido la política y el tema del sindicato de actores, la presidencia de aquel guild. Y se ven dos McFly en la cafetería. Marty y George. Y es cuando entra Biff y le recrimina el tema de que es irlandés McFly. El tema de los deberes, como el tema de los informes, el tema de pasar a limpio los informes, lo cual ciertamente es interesante. Toc Toc McFly, ¿cómo quieres que lo presente el lunes con mi puño y letra para que no se vea que los has hecho tú? Evidentemente, ¿quieres que me echen del colegio o quieres que me echen del trabajo? Era subsupervisor en 1985 y aquí es el matón del colegio. Y nadie se le atreve a enfrentar. Y ahí está el cambio de planes, porque cuando sale Marty McFly para perseguir a George, descubre que es un boyer que está subido a una rama
viendo cómo está desnudándose Lorraine. Está enamorado el muchacho, pero es un reprimido, es un frígido el señor Josh McFly. Y por lo tanto está el asunto de la caída, que en principio en origen había caído George McFly al ámbito de la calle, y ahí hubiera pasado el abuelito, el padre de Lorraine, y le hubiera atropellado, habría ido con George McFly a casa, el tema de la pena y todo esto, y ahí surgió el amor para ir a la situación del baile de encantamiento bajo el mar, y ahí en ese baile el tema del beso y todo hubiera transcurrido normal, pero al empujarle y salvarle, entre comillas, la vida a George y mandándole a la acera, pues es atropellado Marty McFly y aparece en ese momento en donde tenemos la idea de Calvin Klein con el cambio a Levi Strauss, que es lo mismo que pasa en la película Demolition Man con el tema de Pizza Hut por Taco Bell. Y hay un momento que luego se repetirá en las otras dos películas, que es el momento a oscuras, en donde hay una voz tranquilizadora, de tranquilo, descansa, descansa, tranquilo, dormido, está ahí, y que has dormido 9 horas. Y cuando se enciende la luz, sorpresa, no está en 1985 con su madre, está en 1955 con su madre. Sí, su madre, pero todavía no ha procreado, tiene edad adolescente y le sorprende de estas en 1955. Es Lorraine Bates. Como Kathy Bates, es Lorraine Bates, el apellido de la parte familiar de la madre, que luego adoptará el tema de McFly. Lorraine Bates McFly, estilo Hillary Rodham Clinton. No, es Lorraine McFly. Bueno, no se habla de este nombre con el apellido, no se vuelve a decir más que el nombre. Luego vemos la familia con un hermanito, una hermanita y uno que aparentemente está a punto de nacer. Y no se tira por ahí, no se tira por el familiar, porque parece que la abuelita está preñada. Parece que son policrecientes. Vamos, que les gusta lo del ñaca ñaca y tener mucha familia amplia. A pesar de que no sean italianos ni irlandeses en principio. ¿De dónde viene el apellido Bates? No lo he buscado. Pero bueno, ahí estamos con ese asunto en donde en el parque, cerrado, entre 4 barrotes, está Joey. Joey el prisionero, el que luego será el hermano de Lorraine encarcelado por vete a saber qué, porque no nos lo dicen en esta película. Y le dice Marty, bueno, pues acostúmbrate, así a lo bajini, acostúmbrate porque vas a tener de esto todo el que quieras. Está el evento televisivo, la televisión sobre ruedas, con el primer televisor, que fue recogido ese mismo día, y con ese clásico que ya hemos visto en 1985, que es una reposición, y Marty dice exactamente esto, de, bueno, la madre, la madre de Lorraine, la abuela de Marty, le dice, oye, conozco a tu madre, y le puede, con la mirada, le dice, sí, sí, está a mi lado, aquí está. Y dice, no hay nadie en casa, no, claro, porque Lion Estates está sin hacer, la casa hogar de los McFly está sin hacer, por tanto, el hogar suyo, que no está en ese espacio-tiempo, sino en 1985, pues está vacío en este 1955, porque es el decalaje espacio-tiempo. Le sugiere pasar la noche porque se lo quiere triscar Lorraine, lo cual ciertamente habría sido bastante contraproducente. Y dice, no, yo me voy, ¿a dónde es? Porque no sabía dónde está. Y hay ese juego del tema de la avenida Kennedy, que, sí, está, la avenida Kennedy. Bueno, pero como comentó Artemi Suárez, en 1955 el señor Kennedy era senador por Massachusetts, con lo cual ser senador por Massachusetts evidentemente era algo que podía tener conocimiento parte de los Estados Unidos. Eran 100, no, en ese momento eran 96 antes de la llegada del estado de Alaska y de Hawái, que fue en 1959. Eran 48 estados y en 1912 se había establecido el 48, que era Arizona. Por tanto, las películas de la Segunda Guerra Mundial que tiene la bandera de Estados Unidos con 50 estrellas es errónea. Tendría que estar la bandera de 48. Y se va con Doc Emmett Brown a pasar la noche al 1640, que recuerda al año 1640,
que fue bastante doloroso para las Españas. Pero bueno, eso es otra historia. Le dice el abuelichín, es decir, el padre de Lorraine, que es un joven extraño, y la mami le dice que también es idiota, con lo cual presuponen que los padres serán iguales, y le dice es taxativamente, si tienes un hijo así, te desheredo. Coño, pues es tu hijo, es tu nieto, querido abuelichín. Qué cosas. Y cuando se encuentra Doc con Martin, y le descubre el asunto de que el invento que tiene encima de la cabeza para adivinar el pensamiento, 5 céntimos por su pensamiento, es algo que viene de Inglaterra y es bastante anglosajón. Le pregunta, ¿quién es el presidente? Y le dice Ronald Reagan. Y es un chiste que gustó a la Casa Blanca, bastante. Porque le dice que la primera dama sería la primera mujer, porque luego estará Nancy, la segunda mujer. Que si el vicepresidente sería Jerry Lewis, o que el secretario de defensa sería John Wayne. Recordemos que hizo aquella película de Boinas Verdes en 1968 para tratar de vender la película de la Guerra de Vietnam, como había pasado con las películas de John Ford y de La Abuelita Capra en los años de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no funcionaba, ya no estábamos en el 55, estábamos en el 68-69 y con el cambio social que se había producido. Que será parte del extrañamiento, precisamente, de la sociedad americana. El tema del carnet de conducir, que le dice que caduca en 1987. El tema de la fotografía, con el cambio del corte de pelo, que ya empieza a desaparecer porque ha habido ese cambio en el tema de la caída del árbol, en el tema de George McFly por su hijo Martin McFly, y del enamoramiento que tiene respecto de su propio hijo de Lorraine. La cuestión del chichón, explicado para que le haga caso, porque sale de la casa, va a esa zona garaje, que es donde tendrá la relación con el tema de la guarda del DeLorean, que será posterior, y que evidentemente el tema de la caída, que precisamente fue esa misma tarde-noche, es decir, lo tiene reciente. ¿Y cómo puede saberlo si solamente lo sabe él y no se lo ha contado a nadie, evidentemente? Y luego ve el DeLorean, porque luego tenemos ese ambiente lúgubre, bastante ominoso, que recuerda precisamente a las películas de terror de los años 50. Y hay ese eureka, lo he conseguido, he hecho un descubrimiento que esté bien hecho, que recuerda a Frankenstein. Tal vez a las películas de la Hammer, que tuvo cierta prestancia en esos años 50 precisamente. Bueno, pues también las películas de Boris Karloff y Bela Lugosi, previamente con los años 30, son ambientes lúgubres que imprimen lo que luego, precisamente en los años 80, tendrá Tim Burton. Que tenemos precisamente una película de los años 80 bien comentada en un conversatorio como es Eduardo Manos Tijeras. Recordemos que en principio Eduardo Manos Tijeras se iba a rodar en California, pero luego se hizo en Florida debido a los cambios que se habían producido, que recuerda también a estos cambios de 1955-85 de la memoria de la juventud de esta generación de directores, referido a lo que realmente luego acabó pasando en esas ciudades, ya sean Pasadena o el condado de Marin o cualquier otro que uno pueda pensar en este momento. Evidentemente, esa conexión de la cámara con la tecnología de los años 50, con la televisión, para ver el producto, demuestra que Doc es una persona solvente. Conectar tecnologías tan distantes en espacio y tiempo, el tema del traje antirradiaciones con la especulación de las posibles guerras atómicas de los años 80. Tenemos un conversatorio con David Díaz Cabo y Mariano López de Miguel, referido a John Hackett, la Tercera Guerra Mundial, todas estas cosas que recuerdan a esta vívida sensación de los años 70 y 80, hasta el punto de que se dice que en los años 80 fue la llamada Segunda Guerra Fría, referido a lo que es el mandato de Ronald Reagan y todas aquellas vicisitudes. Se vuelve a poner porque evidentemente el Doc M. Brown de los años 50 no sabe cómo funciona eso. Se dice 1,21 gigavatios de reacción nuclear y la solución con el tema del rayo. Y el asunto de que va el señor Edison, los referentes cambian, Edison, Einstein, para el Doc del 55, para el Doc del 85. El señor Einstein no puede hacerse.
Y luego el tema del rayo con el papel. Tengo que volver por Jennifer, me quiere mucho, tenemos un plan para el tema del lago, que no lo he podido hacer todavía y quiero volver para hacerlo. Y en el reverso del papel está el tema de la caída del rayo una semana después en el reloj de la torre en Hill Valley. Por tanto, ahí está un asunto curioso porque le dice explícitamente: eres mi última esperanza. Que es lo que dice el mensaje grabado a través de R2D2 de la princesa Leia a Obi-Wan Kenobi, que es una película que sale 8 años antes. Y ya se han grabado y publicado las 3 películas de la trilogía original de George Lucas, como son el episodio 4, el 5 y el 6. Es curioso que se haga esa reflexión acerca de eres mi única esperanza, porque explícitamente está haciendo referencia a la Guerra de las Galaxias. El tema de canalizar ese rayo a través de una percha al condensador de flujo, que ya está imaginando y pergeñando, y que luego concretará en un elemento concreto. Valga la redundancia. Evidentemente le dice como solución: bueno, pues tienes que estar una semanita recluido porque es para el siguiente sábado. Recluido en casa, sin salir, que no te vea nadie, y así evitamos problemas. Pero el problema sería que si hubiera hecho esto, la película hubiera durado 1 hora en vez de 2. No tendríamos película. Por tanto, es imposible. Ya es imposible porque hay que recanalizar la situación que ha interrumpido con la relación entre Lorraine y George, interponiéndose él. Estaba Biff intermedio, pero en principio en el origen no había tanto problema para el tema de la relación. Sí para la autoestima, pero no para el tema de la relación. Pero se ha metido por medio. Con lo cual hay que solucionar ese tema y no solamente el tema de retomar el viaje de regreso al futuro. Y es que ya ha cambiado el pasado. Ya ha cambiado el pasado y por tanto hay que solucionar los 2 temas a la vez y no solamente el de la vuelta al futuro. Y es que cuando van a tratar de solucionar, primero se acercan a la high school, a Hill Valley High School, y dice que está como nuevo. Claro, pues en los años 50 había un respeto que en principio no se presupone en los años 80. Está todo bien tranquilito, limpio, ordenado, como había la rememoria de los años 80 respecto de los 50 de la generación que había sido joven en aquellos años, de que en aquel momento había orden, esa nostalgia que podemos ver en otro tipo de productos, como por ejemplo el presidente, American President, el presidente James Wade, con el personaje de Dreyfus, que tiene la relación con esos años 50, como dice el discurso, como todo escrito por Aaron Sorkin, de Michael Douglas, en el final de la película, de que, bueno, es un discurso apasionado en aquella American President de 1996 de Rob Reiner, y que luego dará a luz a El aro oeste de la Casa Blanca, de Aaron Sorkin, precisamente guionista de esa película. Por tanto, los años 50 tienen un papel especial en la mitología americana. Evidentemente, parece que habla de la fuerza. Doc se siente bastante extrañado porque, bueno, la fuerza liga con Star Wars una vez más. No tiene nada que ver con la fuerza. Tal vez te adoptaron cuando ve el asunto de George y cómo funciona, cómo opera en el colegio, porque piensa que es distinto, a pesar de que el Doc del 55 le conoce poco, pero ya ha cogido el intríngulis de lo que es Marty McFly. El tema del síndrome de la compasión y el tema de que Levis le introduce a George, a Lorraine, a pesar de que se han visto mucho, pero en la distancia. No se han visto en la cercanía y no saben el uno del otro. Bueno, uno sí, como le diría Leonard a Penny. Penny, yo he estado más tiempo que tú en esta relación. Es un poco ese el concepto. Porque Lorraine está enamorada de Marty y no de George, lo cual lleva al asunto de la noche, el encantamiento bajo el mar. Que tendrás, le dice, bueno, tendrás que conocer a tus padres, sabrás algo. Y Marty le dice que nada. Con lo cual ahí está otra vez el extrañamiento entre generaciones. Que no se conocen. Padre e hijo no se conocen. Y mamá e hijo no saben del uno del otro. Porque no han tenido una relación, sino de extrañamiento. Y hasta en ciertos puntos puede que de cierto odio y resentimiento. Porque se basa en limitantes. Se basa en cosas que no puedes hacer, esto no, esto no, esto no, esto no. En base a una experiencia que no se cuenta a los hijos.
porque a veces pueda ser perniciosa, o puede ser oprobiosa, o puede haber cierto resentimiento autoinfligido a la hora de tener ciertas vergüenzas. Pero ciertamente ahí está, el encuentro sabacional de sábado con la noche del encantamiento bajo el mar, y el asunto de que George es un escritor frustrado de asuntos de ciencia ficción, de visitantes de otros lugares. Pues recibe un visitante llamado Marty, que es su hijo, de otro mundo exterior como es 1985. La cuestión de la gestión de expectativas y de fracaso. Y es que dice Marty que debería probar a escribir todo esto y que nadie lo ha leído, nadie ha leído sus notas y sus escritos, porque ¿y si dicen que no al tema de la publicación y del éxito? ¿Y si dicen que no? Es que no soportaría eso, no soportaría el fracaso, es decir, la generación de cristal, que ahora dicen que está en el siglo XXI, hunde sus raíces también en esta generación de los años 80, que eran jóvenes en los años 80, que también podían tener este miedo escénico, miedo al fracaso, y que no se repondrían en caso de recibir una negativa. Y le dice, ¿con quién va a salir? Y dice, sí, ya tiene con alguien, va a salir con Biff, pero, ojo, cuidado, porque hay un elemento bien interesante. Dice con Biff porque Biff quiere salir con ella, no porque Lorraine quiera salir con ella. Ahí está el matiz. Nadie se ha enfrentado a Biff, con lo cual todos los deseos de Biff se cumplen. Todos. Y cuando Biff quiere salir con Lorraine, todo el mundo da por hecho que Biff saldrá con Lorraine al encantamiento bajo el mar. Cosa que, en este caso, el condicionante no se ha producido. No ha habido un chico que se ponga delante, como pasaba con el tema de la caída del árbol, y es Marty quien sufre el tema de la autocompasión. Y por tanto, George se siente retraído, da por hecho que va a ser Biff, pero él sí quiere, pero ya no quiere. El tema de las expectativas y también el tema del maltrato a las mujeres. Strickland no sabe que Marty no es alumno porque se monta un zipizape bastante bonito, pero Strickland, que es tan estricto, tan duro, tan recto, no ve que hay un tipo en el comedor del colegio, un tipo que no es alumno. Resulta curioso y contradictorio con lo que vemos, porque en la película, tanto en esta como en las secuelas, vemos una herencia del papel, un cierto determinismo social, casi darwiniano social, referido a las sagas familiares y cierto elemento de matrices que vienen a cuento con cierto elemento de protestantismo social. Iríamos a Max Weber, sociología, bueno, pues sería largo de contar, referido a ese entroncamiento que está presente a través de la familia, del clan de los Strickland y también de los McFly y de otros muchos que aparecen en esta saga de películas. Lo cual no se dice explícitamente, pero a poco que uno vaya viendo las películas y vaya descubriendo esos matices de comportamiento personal que se repiten a lo largo de la historia, de los diferentes periodos históricos, verá este asunto. Luego el tema del teatro de ciencia ficción, que es la alternativa, porque ¿quiere ir al encantamiento bajo el mar? No. Estará en casa viendo la televisión, ese producto audiovisual de los años 50, teatro de ciencia ficción. Y dice explícitamente, nadie de este planeta me hará cambiar de punto de vista y de opinión. Pues mira, recibirás la visita de una combinación bien interesante que luego será problemática porque parece que los Trekkies y los de Star Wars debemos de estar peleados, pero le dice que es la visita de Darth Vader que proviene del planeta Vulcano. No es el señor Spock del planeta Mustafar, sino Darth Vader del planeta Vulcano. Con una pista de Eddie Van Halen, ahí bien ochentero. Por supuesto está el tema de la apertura de la Pepsi Cola con el tema de la chapa para decir, ojo, cuidado, no te equivoques, no pienses que los años 80 todo es perfecto y que los de los años 50 eran tontainas, eran listos de sus cosas, pero tenían problemas con otras cosas distintas. Por lo tanto, es un equilibrio, porque George, que está acostumbrado a abrir esas botellas con el abre de...
el abridor, llamémosle tradicional, pues coge la botella y mecánicamente y abre y se la da a Marty. Por tanto, están acostumbrados con lo suyo, cosa que no está en el tema de la rosca de los años 80 para Marty McFly. George, es un milagro que yo haya nacido. Se los peta directamente porque ya está perdiendo los nervios. Y le cuenta una serie de cosas para tratar de entrar en la cafetería, que es el tema de la socialización en cafeterías, que es distinta en los años 50 respecto de los años 80, con lo cual está bien, bien montado. Ciertamente, cuando le mira, de que está apuntándolo en su blog de notas, le dice, pues, ¿qué haces? Y dice, me lo apunto, es buen material. Que me resulta curioso porque en un momento dado a mí me pasó algo parecido en un bar en el Churchill, en la avenida Sabino Arana, en Bilbao. Pero bueno, eso es material personal e intransferible. El tema del factor beef y que le dice que creí haberte dicho que no entraras en este bar nunca más. Porque es el lugar clave de la socialización de los jóvenes en ese momento. Por tanto, quiere excluirle, quiere hacer el vacío y para hacerlo no puede estar presente. El tema, ciertamente, es interesante porque ese factor beef le dice eso de qué es eso, le distrae el tema del puñetazo, que primero se lo da a Marty, luego tendremos el de George, pero no estamos adelantando acontecimientos, el tema del nacimiento del monopatín, con esas cajas y la parte de abajo con las ruedas y quita la parte que le resulta extraña y hay esa persecución. La persecución bien interesante que se repetirá también como modelo, como sello de la casa en las otras películas, en la 2 y la 3 con diferentes circunstancias, pero siempre haciendo transposición de la misma historia. Y el tema del carro de estiércol sobre el coche como elemento final, después de que está a punto de chocar, pero coge y pasa por encima del coche y va por detrás con el giro final en el tema del monopatín y el coche gira y se estampa con el estiércol y cae sobre el coche de Biff Tannen. Y evidentemente ahí tenemos el tema de la doble fijación. Aplastaré a ese hijo de puta, que dice Biff Tannen. Y el tema de quién es, para preguntarse quién es este Marty McFly. Y Lorraine dice, no lo sé, pero voy a averiguarlo. Es decir, ya está entre ceja y ceja queriendo averiguar quién es este muchacho, porque ya en ese momento ha decidido que quiere que vaya al tema del encantamiento bajo el mar. Doc está viendo la grabación varias veces en casa cuando vuelve Martin y está mirando algo que tendrá bastante que ver con su propio destino. No está explícito porque la grabación no incluye el tema de la liquidación, de la automorición, ¿no? Bueno, porque se puede decir que fueron los libios, pero bueno, ahí está el final de Doc en 1985. Y en ese momento parece que está un poco ruboroso. Y bueno, pues ha estado preparando el plan a escala. Bueno, no está a escala de manera clara, como tiene ese gusto también por las escalas del material ferroviario, cosas que también le conecta con Sheldon Cooper. Y que evidentemente no está pintado, es algo un poco tosco. Bueno, le dice Marty, no pasa nada, no hay problema. Él le describe el plan, lo pone ya encima de la mesa, pero el coche, que bueno, en principio está en el tema de las farolas, el tema del cable, ya lo ha ideado más o menos. Hay que planificar con detalle todas estas circunstancias porque hay que ir al milímetro, ir al segundo como un metrónomo, porque evidentemente el rayo va a caer y hay que acompasar todo eso a estar justamente en el momento oportuno entre las farolas, el tema de pasar la percha para canalizar la fuerza de 1,21 gigavatios y poder volver al futuro. Pero cuando observa el tema de la simulación, el coche, el de juguete, claro, sale ardiendo y va a quemar una zona que podía generar unas llamas y ahí va con el extintor, lo cual le dice, ¿me estás dando unos ánimos? Bueno, pero aparece en ese momento ella. Lorraine aparece por la puerta. No será la primera vez que aparezca alguien por la puerta, porque nos encontraremos con el personaje de la profesora en la tercera, precisamente con algo parecido. Son ecos, son rimas que están explicitadas en la trilogía.
para transitar un camino ya conocido, pero que está inventándose precisamente en esta película, En Regreso al Futuro. Y aparece por la puerta, le confiesa que te he seguido, le dice que es el tío Doc M. Brown, y antes le ha dicho que tapa la máquina del tiempo con una lona, y ahí están, con ciertos juegos de miradas, que es interesante, el tema de la actuación de este trío, Doc, Lorraine y Marty. Y le pide, en ese momento, le pide salir al baile del sábado. Y en ese momento, después, nos encontramos con el tema de hay que jugar, hay que hacer un juego con el señor George McFly, porque hay que... porque eso no es... Tiene que salir con George, tiene que besarse en la pista de baile y tiene que volver todo a su asunto. Por tanto, hay que hacer un plan de rescate que implica a George. Un ataque de falsa bandera, podemos decir, para hacer una buena impresión respecto de Lorraine. Eso sí, luego aparecerá Biff, que cambiará todo el plan. Porque, como diría aquel, un buen plan puede planificarse, pero cae con su propio peso al contraste con el enemigo. Aquí no sería exactamente un asunto bélico, pero se le parece. Y le dice Marty a George algo que luego George se lo dirá a Marty cuando vuelva al futuro. Si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Que es un pensamiento bastante criticable y discutible. Pero bueno, es un pensamiento positivo que, bueno, pues le pregunta ¿quién puede predecir el tiempo y el futuro? Marty, has cambiado mi vida. Me has dado una meta. Es decir, que Marty es el elemento autorreferencial para la amistad con Doc. Bueno, pues ciertamente resulta curioso. El tema del tiempo, de la tormenta, que no aparece como visible en ese momento en el que están planificando ya el tema de dejar el coche por ahí, el tema de empezar a poner el cable, hacer el desmenuce del plano real, del plano técnico. Y por tanto, hay esa cosa de quién puede predecir el tiempo y quién puede predecir el futuro. Luego, el tema del tiempo será una jugada que veremos en el asunto de 2015 en la segunda película. No hay puntada sin hilo, con lo cual cosas que se han sembrado aquí, luego se utilizarán, aunque no se hayan sembrado para ser utilizadas en una secuela que no estaba pensada, pero se utilizarán cuando se vea, bueno, a ver, ¿de dónde hay hilos que tirar? De aquí, de aquí, de aquí, y este es uno, el tema de la predicción del tiempo, el tema meteorológico, el tema de la confesión, el tema de que me has dado una meta, y el tema de la carta, una solución para contar, pero que luego será rota en pedazos, pero ahí está el intríngulis y el asunto. El tema de la policía, el experimento meteorológico, el tema, ¿tiene usted licencia? Sí, ahora voy a por la licencia, como el tema de los Simpsons con el señor soborno al Ralph Bigun, no al papá de Ralph Bigun, con el tema de los gitanos en la feria del pueblo. Está en principio de la serie de los Simpsons. Y el tema del guiño guiño, aquí en la caja tengo el dinero. Bueno, pues cosa que Homer Simpson jamás entendió. Y Marvin Berry y la fiesta. Marvin Berry es el asunto de la orquesta que está sonando. Lorraine que bebe y fuma, lo cual es como un asunto de que, bueno, se pone un poco estirado, como le pasa a Lorraine cuando es la madre en 1985 de Marty, que todas las cosas que Lorraine le dice a Marty, Marty se le dice a Lorraine en 1985, y le dice, empiezas a recordarme como a mi madre, hablas como mi madre. Y cuando le besa, le dice, no sé, me suena algo raro, porque, no sé, es como si hubiera besado a mi hermano. Y le dice Marty, no es tan raro, tranquila, no te obsesiones con esto. Alguien se acerca, será Biff, y Biff le saca a Marty y le busca las cosquillas, porque la troupe de Biff se lo lleva a una parte, a la parte trasera, a la entrada trasera de la pista de baile, y Biff se mete en el coche y busca aprovecharse de Lorraine. Y ahí está el tema del maletero del coche, donde está la grupa de Marvin y los amigos. Y salen porque habla de, bueno, negro, no te metas en esto. ¿Quién ha dicho negro? Aparece en todo el grupo y están en el descanso. Hemos visto antes que van a tomarse un descanso mientras están tocando. Y en ese caso está el tema de que las llaves están dentro del maletero, con lo cual las tiene Marty y por tanto no se puede abrir. Marvin se fastidia la mano cuando con un destornillador intentan abrir y bueno, pues
como es la parte principal, Marvin, respecto del grupo, pues dice, bueno, pues ya se ha acabado el baile, no podemos seguir tocando, a pesar de que pueda haber alguien que toque la guitarra. ¿Quién? Marty. Después de que Marvin se fastidie la mano, pues Marty tendrá que tocar en ese concierto, en esa fiesta. Porque si no se habría anulado. Y si se anula el baile, entonces no se juntarán en la pista de baile Lorraine y George, no se darán el beso, no se querrán estar vivos y juntos el resto de su vida y por tanto Marty no nacerá. Lo cual ciertamente es algo problemático para el propio Marty. Está, como diría el señor Spock en el reboot de JJ Abrams, el tiempo Kelvin, al final, bueno, pues se acaba reconociendo de life long and prosper, a pesar de que ese deseo pueda ser bastante egoísta. Como se puede ver respecto de la situación de Zachary Quinto, del Spock en dos espacios temporales. Con lo cual Marty tiene ese elemento para desear su propia supervivencia y evidentemente debe de hacerlo. Antes hemos visto como George ataca a Biff, cosa que no había hecho nunca, para salvar a Lorraine. Ahí está el tema del valor cuando hace falta. Lorraine le pide ayuda, le pide explícitamente ayuda a George, y George en ese punto de inflexión carga el puño, pega a Biff y cambia su sino, cambia el destino. Es el punto de inflexión, pues uno de los puntos, porque George McFly tendrá una nueva perspectiva para él, para Lorraine y para el resto de compañeros del colegio. Marty McFly suplirá a Marvin para continuar el baile. Aparece Earth Angel tocando y esa situación respecto del cambio de manos, el cambio de pareja. Ha recibido un chute de energía, pero parece que es escaso y que tiene dubitativamente a la situación de que le aleja a una persona a George McFly respecto de Lorraine, se la lleva, pero otra vez tiene que aparecer el valor a ese cambio de manos, ese cambio de pareja. Debe aparecer el tema de retomar la relación, y ahí sí, porque le ha preguntado, ¿me vas a besar? Y ahí tiene dudas, hay el cambio de pareja, y ahí la vuelve a tomar, le aparta de un empujón, y ahí sí, la besa a Lorraine. Está el punto culminante y la salvación familiar, en donde la foto que ha ido cambiando y desapareciendo los tres hijos, vuelve de repente por el salmo, vuelve a estar los tres hijos. Marty, que había ido decayendo en el tocar de la guitarra, se reconstituye, vuelve a levantarse, toca perfectamente, como si estuviera otra vez plenamente vivo y pleno de salud. Por tanto, ahí está el final de Earth Angel, con ese punto culminante y tan importante para resolver el tema del cambio de ruta. Luego surgirá el tema de la vuelta al futuro, que es el otro asunto importante que quedaba por resolver. Pero le piden, de mientras, que toca otra, que lo has hecho más o menos bien. Y toca Johnny B. Good. Y Marvin le llama a su primo, Chuck Berry, que creo recordar que en la película de 2022 hay una relación de Chuck Berry con Elvis. Pero bueno, eso quizás es algo que está en mi memoria. Pero sí tuvieron relación, en realidad, Chuck Berry con Elvis. Y le dijeron que estaba robando las cosas de los negros, el señor Elvis. Pero bueno, eso es otra historia, ciertamente. George ha tumbado a Biff, todo el mundo lo ha visto. Y le proponen para delegado de clase. Empieza a tener un cierto estatus, porque nadie ha tenido valor de tumbar a Biff. Pero todo el mundo quería. Y le dicen, ya era hora. Es decir, han hecho algo que todo el mundo quería, pero nadie había hecho. Por lo tanto, es el héroe de mucha gente. De cripto gente que hace algo que no estaban en valor de hacer. Por tanto, ojo, cuidado, la cobardía de George, centralizarlo en él, porque la cobardía de los demás está subsumida y olvidada. Si algún día uno de vuestros hijos prende la alfombra del salón a los 8 años, sed un poco indulgentes, es decir, está tirando la bola de algo que él hizo para que el castigo sea menor del que sufrió. Y en esa salida, que luego habrá un volver en la segunda,
Pero bueno, sale en dirección hacia el centro de Hill Valley y Doc está todo nervioso. Demonios, ¿dónde estará? Demonios, ¿dónde estará? Y ya llega tarde, pero ciertamente pasarán cosas. Y bueno, pues que le dice, bueno, mi viejo le ha hecho frente a Biff, pero nunca le había hecho frente a Biff, nunca. Y dice, ¿nunca? Y bueno, pues está pensando, pues, igual ha cambiado el tiempo, igual ha... Y bueno, pues debido a que eso ya no se puede arreglar, dice, bueno, ya está bien, dejémoslo correr. No vamos a estar en tan pejiguero detalle y todas estas cosas. Vale, vamos a lo nuestro es esto, ya has llegado tarde, con lo cual tenemos que ir corriendo para tratar de llevarte de nuevo al futuro el tema del asunto del rayo. Te enviaremos de vuelta a la misma hora, para que hagas como que no ha pasado nada. El tema del tiempo antes versus se cala el motor. El tema del guionista, que es Dios, con el asunto que comentamos en el conversatorio respecto del 23 de noviembre del 63, que es una novela de Stephen King, y luego hubo una serie protagonizada por el señor James Franco. Que el pasado ahí, en aquellas películas, en aquella serie y en aquella situación de la novela sobre todo, de Stephen King, el pasado se defiende. Y por tanto es un concepto bien interesante que aquí el pasado se defiende a través de el guionista. Y está la despedida. Despedida y a la línea de salida. Pero está el tema de la carta que se la entrega, pero bueno, no se la entrega en ese momento, aparece en el bolsillo de la bata y la ve y dice que no puede ser, no puedo conocer mi futuro porque eso cambiaría, eso sí, a lo de Biffy pegarle el viejo George, bueno, eso no pasa nada. Con lo cual, eso son incoherencias, pero no incoherencias del guión, sino incoherencias de las personas y todas las tenemos. Y ahí está, el tema de romper, no quiero saberlo, y el tema del ruido, porque se lo quiere decir en directo, el tema de la desconexión del cable de la parte de arriba, y ahí será el momento a lo Buster Keaton, que ya nos ha prefigurado al inicio justo de la película, con el asunto de salir a la parte de afuera del reloj de la torre, ir por la balconada, por fuera, para engancharlo, lo cual... desde abajo le intenta decir, gritar, y le dice que no puedes contarlo. Y le dice vete porque tienes menos de 4 minutos para solucionar el asunto, que tienes que ir a la línea y luego ir en el momento concreto, lanzarte para que conecte la percha con el rayo que caiga por el cable. Si tuviera más tiempo, y dice 10 minutos, porque reconfigura 10 minutos, pero es la distancia. Porque una cosa es el centro del pueblo, donde está al lado del reloj de la torre y del edificio, y otra cosa es Twin Pines. Bueno, Lonely Pines, porque ha cargado uno de los dos pinos y el señor Peabody se negó a volverlo a plantar. ¿Dónde está la distancia y el tiempo? El juego del cálculo de espacio-tiempo es algo interesante. Porque solamente 10 minutos. ¿Ha calculado bien? Evidentemente está el asunto de que se cala el motor, que es un aviso para después, lo que vaya a suceder. Está sobre la bocina y vuela, pero luego abajo hay que conectar otra vez porque al conectar arriba se ha desconectado abajo en un árbol que se me ha caído y por tanto hay que volver a estar a la bocina al último momento. El tema del rayo y el viaje en el tiempo, y finalmente lo logra casi haciendo de transmisor el propio Doc con los dos cables uniéndolo abajo al lado de las dos farolas. Y luego el tema del baile de Doc con el triunfo logrado, el éxito y la perspectiva de estar 30 años hasta poder volver a hablar del asunto, porque no puede hablarlo con nadie, solamente con Marty McFly. Y por supuesto, cuando volvemos a 1985, ¿cómo nos lo señala? El tema del helicóptero, ya son los años 80. El tema del alcalde de los años 50, que es vagabundo, lo vemos ahí en una zona lateral de la plaza principal, en un banco, tirado, y está ahí un poco borrachín, como el borrachín importante en el primer capítulo, el capítulo piloto, como vehículo de brújula en Sliders, Salto al Infinito.
Pero bueno, ciertamente es un elemento bien interesante porque el carro se cala y debe ir andando. Y justamente en ese momento pasan los libios por la izquierda. ¿Mm? Justo a tiempo para ser espectador de lo que ya vivió. Primero, para ser espectador de que, ojo, cuidado, lo que ya sabes va a pasar. Cuando llega, lo ve en directo y no puede cambiarlo. No puede cambiar el pasado. Este pasado no lo puede cambiar. Pero es interesante cuando se acerca a Lone Pine Mall, ¿eh? Y solamente puede haber un Marty. Porque uno se acerca cuando el otro se ha ido. Y luego encontramos con que Doc ha sobrevivido porque la carta ha sido reconstruida y se ha puesto un chaleco antibalas. Ha sobrevivido porque cambió su destino. Dijo, ¿qué demonios? ¿Jorobar la continuidad de espacio-tiempo? ¿Qué demonios? Y bueno, pues luego de toda esta solución y resolución del asunto tanto de papá y mamá como el asunto de la vuelta en el tiempo, volver exactamente al mismo punto de donde había salido, pues le dice que a dónde va. Bueno, pues Doc ahora piensa ir un número redondo, 30 años en el futuro. Y bueno, pues ahí se vuelve a meter algo que luego veremos también, el asunto de no ir por la puerta principal, sino por el ámbito lateral, al jardincito, que tiene un jardincito trasero, y saltar la valla y entrar por la ventana, el señor Marty McFly. Y aparece las 10:28 con la tonadilla de Back in Time, que es la canción principal de la película. Y en principio la idea de es un sueño, ¿no? Está bien lúcido y la casa luce distinta. No es su casa, es una casa distinta porque los personajes han transitado un camino diferente. ¿Mm? Hay el tema de los trabajos de los hermanos, el tema de la apariencia de los hermanos, de la hermana y del hermano, que son actores a diferencia de que luego en las otras películas será Marty McFly quien sea interpretado por, bueno, no el señor Michael J. Fox interpreta no solamente a Marty McFly, sino también a otros, como Alec Guinness, que interpretó al señor Obi-Wan Kenobi, había hecho una película, como luego haría Peter Sellers también, esto de interpretar muchos papeles dentro de una misma película. Y esto pasará en Regreso al Futuro. Eh, Aparecen los papis, que vienen de hacer deporte, con una apariencia distinta, un look diferente. A diferencia de lo que dice Lorraine en el inicio de la película, ahora dice, ay, cómo me gusta esta Jennifer, porque la hermana le dice que Jennifer ha llamado, es decir, un espejo, un juego de espejos, bien interesante. El tema de ir al lago esa misma noche, que tiene la perspectiva cambiada, porque piensa en el coche del padre que había sido roto en el inicio de la película y dice, está roto, pero no está en la línea temporal, está en otro concepto. Y por lo tanto salen a ver cómo está el tema del Toyota, y en este caso Biff es el subordinado. Biff ha hecho una empresa de limpieza y está encerando. Dice que está empezando la segunda capa, pero no, le dice George, no me mientas. Ah, señor McFly, sí, estaba terminando la primera capa, ahora empezaba con la segunda, y una risa distinta. De la posición de superioridad o de inferioridad, depende de quién sea. Y la idea de fondo de que siempre habrá gente arriba y gente abajo. En el inicio era Biff y el subordinado era George, y aquí se han invertido las tornas y es distinto. Pero el esquema societario se dice que ese no cambia. El tema del nuevo libro, del asunto curioso de no le reconocen, el tema del reconocimiento respecto de ese muchacho que despidieron justamente en el encantamiento bajo el mar, es prácticamente el mismo que ven ahora, pero la memoria siempre es curiosa. Y habiendo pasado 30 años, bueno, pues llega el nuevo libro, que aparece Jennifer, parece que hace una semana que no me ven y que no me ves, y le dice, la hace, porque ciertamente ha estado una semana en 1955, que resulta interesante porque tenemos un vídeo específico de Atrapado en el Tiempo y que hablamos allí acerca de la relatividad temporal y de cuánto realmente pasa dentro de Atrapado en el Tiempo el personaje de Bill Murray. Que uno puede pensar, Atrapado en el Tiempo es una comedia. No, es una película de terror. Y ahí lo justificamos. Regresar al futuro, el tema de la combustión, porque hay un cambio respecto de no necesitar ya el tema de la energía nuclear, el tema del plutonio.
y el tema del combustible, bueno, primero, para el tema de ir, no necesitaba sino el plutonio, pero ya lo tiene. Y cuando vuelve, porque vuelve a aparecer Doc para regresar al futuro, el tema del combustible, el tema de la retroconversión, que lo vemos aquí, que será importante para el asunto de la segunda película, y el asunto de que, bueno, como está Jennifer ahí, porque no se acordaba que era el tema del viaje al lago, no sé, cada cual está con su rollo, con lo suyo, y Doc está con lo suyo, y Marty está con el asunto de que todavía no ha podido ir con Jennifer al lago, que era lo que quería hacer. Y le dice, bueno, ya que estamos, pues que venga Jennifer, porque es por vuestros hijos, ¿no? Y ahí terminaría la película con un asunto bien interesante, como es el asunto este de hay que ir al futuro. Marty le dice, pero ¿qué pasa? Es que nos volvemos gilipollas. Que alguno ha querido tomar, referido a una profecía autocumplida del futuro, porque ahora sí somos gilipollas todos. Sobre todo el tema de redes sociales y todas estas cosas. Bueno, a quien ha querido tomar eso. Y que evidentemente tenemos el asunto de oye, que aquí no hay suficiente reprise para alcanzar los 87 millas por hora, lo cual es una contradicción en términos, porque la noche anterior, en esa misma calle, alcanzó las 87 millas y se fue al futuro, el Doc M. Brown. Pero bueno, es para introducir el asunto de a dónde vamos no necesitamos carreteras. Y ahora el DeLorean vuela. Es alucinante e increíble el final de esta película, tanto que está bien cerrada, bien construida, bien estructurada, para poder darnos un producto espectacular y buenísimo. La gente con ese continuará, acabó presionando. Tuvimos las dos secuelas, del 89 y del 90, con 6 meses de diferencia, y ya finalizó ahí. Y bueno, aquí dejamos Regreso al Futuro, que tenemos, además de esto, tenemos el conversatorio y otro sobre la trilogía, el conversatorio 13, con el señor Kenobi. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, Agur, Berobat, Betty Helpian.